chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo de hoy vamos a estudiar el punto número 4 del tema, que como bien estáis viendo aquí se llama la agricultura. Me aburro. En ese sentido vamos a estudiar las características y los diferentes tipos de agricultura que hay en el mundo. Además es fundamental este punto ya que nos vamos a estudiar y vamos a aplicarlo en el comentario de paisaje rural, que es la práctica de este tema número 2. De modo que no olvidéis que para poder hacerla correctamente tenéis que saber muy bien el punto número 4 y la teoría del punto número 3. ¿Estáis preparados? Pues vamos a empezar ya. Como siempre, antes de empezar cualquier tema, hemos de saber dónde nos encontramos. Y aquí lo tenéis. Nos encontramos ya sobrepasado el ecuador del tema. Ya hemos visto los puntos 1, 2 y 3 y ahora nos quedan los 4, 5 y 6, que son las diferentes actividades del sector primario, la agricultura, la ganadería y el último, forestry and fishing, significa silvicultura y pesca. Pero antes vamos a empezar a ver la agricultura. Y en ese sentido tenemos que saber qué es la agricultura. Pues lo estáis viendo ahí. La agricultura es la actividad económica más importante dentro del sector primario. Como bien sabéis, el sector primario se divide en diferentes actividades económicas, como por ejemplo la agricultura, la pesca, la silvicultura y también la ganadería. Bueno, pues de todas estas actividades económicas, la agricultura es la más importante de todas. Aquí se observa claramente en este gráfico. Vemos como, por ejemplo, la agricultura a nivel de gente que trabaja en ese sector y además la riqueza, el dinero que se produce en la agricultura sobrepasa bastante a lo que produce la ganadería o lo que produce la pesca. Bien, sabido eso, sabido por tanto que la agricultura es tan importante dentro del sector primario, vamos a ver un poquito cuáles son los puntos que vamos a tratar en este tema sobre la agricultura. En primer lugar, el 4.1 vamos a ver y estudiar los sistemas de cultivo, que son básicamente las técnicas de cultivo y los diferentes tipos de cultivo que existen. Y en el punto 4.2 vamos a ver los diferentes tipos de agricultura que existen en el mundo, ya que es muy diferente la agricultura que se desarrolla en países ricos, como por ejemplo puede ser España, a la agricultura que se desarrolla en países pobres, como pueden ser África, algunos países de Latinoamérica o Asia. Empezamos, por tanto, viendo el primer punto, el 4.1. Los sistemas de cultivo, que ya he comentado que son las diferentes técnicas que existen para el desarrollo de los cultivos en el sector de la agricultura. En ese sentido existen tres tipos distintos de sistemas de cultivo. Están los cultivos que se diferencian según el uso de recursos hídricos, es decir, según el uso de agua. En ese sentido nos encontramos que existen cultivos que necesitan más agua y cultivos que necesitan menos agua, ahora lo veremos. En segundo lugar, otro sistema de cultivo que varía su nombre en función al número de especies cultivadas. Por tanto, si en una parcela se cultiva un solo tipo de cultivo, tiene un nombre, y si se cultiva varios tipos de especies vegetales, tiene otro nombre distinto. Y por último nos encontramos con otro sistema de cultivo en función del aprovechamiento de la parcela, en función de la cantidad de productos que se obtengan de esa parcela. Si se obtiene mucho producto, si se obtienen muchísimos productos en un espacio muy pequeñito, tiene un nombre. Y si se obtiene bastantes productos también de un espacio más grande, también tiene otro nombre distinto. Vamos a verlo. En cuanto al uso de recursos hídricos, como estáis viendo, existen dos tipos de agricultura: la agricultura de secano y la agricultura de regadío. En primer lugar nos encontramos con la agricultura de secano, como estáis viendo aquí a la izquierda. Esta agricultura de secano son cultivos, como por ejemplo puede ser olivo, que solamente necesita agua de lluvia para poder crecer. Es decir, son cultivos que simplemente con el agua que caiga en la zona donde se estén cultivando, ya bien sea mucha agua o ya bien sea poca agua, le es suficiente como para poder crecer y dar sus frutos. Esta agricultura de secano tiene una gran cantidad de especies vegetales que se desarrollan de secano, y una de ellas puede ser el olivo. El olivo es un tipo de planta que además resiste muy bien zonas con mucha sequedad, es decir, que llueve poco. Por tanto, es un tipo de cultivo que es perfecto para el clima y para la lluvia que cae en zonas como Andalucía, que llueve, como bien sabéis, llueve bastante poco. Por otro lado, nos encontramos con la agricultura de regadío. La agricultura de regadío son cultivos que, aparte del agua de lluvia, repito, aparte del agua de lluvia, requieren también agua extra, procedente de pozos o de embalses, que el ser humano utiliza a través de sistemas de riego para poder cultivar y para poder regar esos cultivos. Mirad, aquí tenemos tres ejemplos de cultivos de secano.
En primer lugar tenemos el olivo, que ya lo he comentado antes, que es tan importante en Andalucía, posiblemente sea el cultivo más importante de Andalucía y que solamente requiere el agua de lluvia, aunque sea poca, que cae en Andalucía. Por otro lado nos encontramos también con el trigo, que es especialmente importante en el caso de España en la zona de Castilla, es decir, en la zona de Castilla-La Mancha, que se encuentra por encima de Andalucía. Y por último también nos encontramos con la vid, que también es el cultivo a partir del cual se obtiene productos como por ejemplo el vino, que también sería de secano. Por el contrario, agricultura de regadío sería la necesaria para poder producir este tipo de productos. Por un lado tenemos el maíz, ¿verdad? Que es muy importante y que requiere una gran cantidad de agua, no solamente el agua de lluvia, sino también el agua que puede proceder del sistema de riego, ya bien sea de embalses o de pozos. Por otro lado nos encontramos con las frutas cítricas, que son fundamentalmente el naranja y el limón. Y por último nos encontramos con las hortalizas, como por ejemplo el tomate, el pepino, etcétera. Bien, ya hemos visto el uso, ya hemos visto el sistema de cultivo en función de los recursos hídricos. Vamos a pasar ahora a ver la agricultura en función de las especies cultivadas. En ese sentido, en función del número de especies cultivadas en una parcela, nos encontramos con dos tipos de agriculturas. La agricultura de monocultivo y la agricultura de policultivo. La agricultura de monocultivo es muy sencilla. Es un tipo de agricultura que se encuentra especializada en la producción de un solo producto, es decir, de un solo tipo de planta o de cultivo. Como estamos observando en esta imagen, estamos viendo una gran plantación, una gran extensión de tierra, que son varias parcelas, que solamente cultivan un solo producto, que como estáis viendo es la vid, es decir, para producir uva, ya bien sea para el vino o ya bien sea para comer uva. Por otro lado nos encontramos con el policultivo. El policultivo es un tipo de agricultura que es lo contrario. En este caso, en la misma parcela se cultivan varias especies vegetales, como estáis viendo, como pueden ser, por ejemplo, diferentes tipos de hortalizas, ya bien sea la patata, el tomate, etc. Tenéis que tener en cuenta que la agricultura de monocultivo está vinculada con la venta al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Significa que toda la cantidad de uvas que producen estas parcelas no se la queda el dueño de la parcela para poder comérselas o producir vino, sino que por lo general se vende al mercado para que el mercado pues lo revenda a los consumidores. Sin embargo, la agricultura de policultivo suele ser una agricultura que produce menos alimentos, menos productos. Por tanto, en algunas ocasiones su producción se dedica al autoabastecimiento. Es decir, a pesar de que una parte se dedica a la venta al mercado, otra parte se la queda el propio dueño de la parcela para poder consumirla. Eso significa autoabastecimiento. Y por último nos encontramos con los sistemas de cultivo según el aprovechamiento de las parcelas. En ese sentido nos encontramos con dos tipos. La llamada agricultura intensiva y la llamada agricultura extensiva. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La agricultura intensiva es aquella que se desarrolla en pequeñas parcelas, es decir, en pequeñas extensiones de tierra. Y en esas extensiones de tierra se aplican y se utilizan mucha tecnología y muchos productos químicos como fertilizantes con la intención de que en esa parcela más pequeña se produzca muchísima cantidad de, en este caso, productos agrícolas. Tomates, berenjenas, hortalizas, lo que sea, a través del uso de una tecnología muy avanzada, así como también el uso de fertilizantes. En este caso, la agricultura intensiva es típica de los llamados invernaderos. En este caso, los invernaderos son parcelas que se encuentran rodeadas por una serie de paneles que crean que crean dentro un microclima que les permite desarrollar una agricultura muy intensiva al utilizar tecnología que les permite hacer crecer más rápido los alimentos. Por el contrario, nos encontramos con la agricultura extensiva. La agricultura extensiva es aquella que se desarrolla en grandes extensiones de tierra. La productividad de estas parcelas extensivas también es muy grande. Sin embargo, el uso de la tecnología es mucho menor que la agricultura intensiva. Bien, chicos, ya hemos estudiado los diferentes sistemas de cultivo que existen. Vamos a ver ahora los tipos de agricultura que existen. En ese sentido, los tipos de agricultura varían en función al tipo de país que nos encontremos. Así, por ejemplo, los países más pobres tendrán un tipo de agricultura concreta y los países más ricos tendrán otro tipo de agricultura muy diferente. Hay dos tipos de agriculturas. Los países en desarrollo, es decir, los países que se encuentran con un nivel de vida y una riqueza menor, poseen un tipo de agricultura que se llama agricultura tradicional, que tiene una serie de características que vamos a estudiar ahora mismo. Mientras que los países desarrollados, es decir, los países ricos, tienen un tipo de agricultura que se llama agricultura avanzada. Vamos a ver un poco las características principales de la agricultura tradicional, es decir, aquella agricultura de los países más empobrecidos.
En primer lugar, es una agricultura que produce por lo general bastante pocos alimentos. ¿Eso qué significa? Significa que el nivel de productividad es menor, ya que por lo general la agricultura que desarrolla es una agricultura con un nivel de tecnológico mucho menor, es decir, que utilizan menos innovaciones tecnológicas como los tractores, fertilizantes, etc. De hecho, aquí lo tenéis, no utilizan tecnología avanzada como por ejemplo maquinaria, sistema de riego o fertilizantes químicos para conseguir que se produzca más. La tercera característica es que lo que se produce, aquello que se produce, que como bien sabéis no es demasiado, por lo general sirve para el autoconsumo del agricultor. El agricultor, por lo general, no vende al mercado lo que produce, ya que por lo general lo que produce es bastante escaso, por tanto se lo queda para poder alimentar a él mismo y a su familia. Por otro lado, nos encontramos con la agricultura avanzada, que como bien sabéis es propia de países más desarrollados. En este caso las características son las siguientes. La producción de alimentos es muy alta. ¿Eso qué significa? Significa que es un tipo de agricultura muy desarrollada, cuya productividad es muy alta. Se producen muchos alimentos en las parcelas. ¿Eso a qué es debido? Es debido al uso de la tecnología, obviamente. La segunda característica es que los agricultores usan la producción para venderla al mercado. Es decir, los agricultores no producen para poder comerse lo que producen, no. Producen para vender lo que producen al mercado, para que los supermercados, por ejemplo, vendan sus productos a los consumidores directamente y conseguir beneficio económico. En tercer lugar, en este tipo de agriculturas avanzadas de países desarrollados, países ricos, se divide a sí mismo en dos tipos. Por un lado, la llamada agricultura productivista, que es una agricultura que es muy avanzada a nivel tecnológico, ya que utiliza numerosísimos avances tecnológicos, como por ejemplo fertilizantes químicos, para conseguir la mayor cantidad de producción posible, la mayor cantidad de productos posible, y sin embargo, a pesar de que los productos que se producen son muy numerosos, la calidad de esos productos es bastante menor. Y por otro lado, tenemos la agricultura ecológica, que es una moda actualmente entre los agricultores de los países ricos y desarrollados. Es una agricultura que no utiliza ni fertilizantes ni productos químicos, aunque sí que es cierto que puede utilizar avances técnicos como por ejemplo la maquinaria. Gracias a eso, los productos tienen bastante más calidad que en la agricultura productivista. Aquí tenemos un ejemplo de la agricultura productivista. Esta agricultura productivista utiliza todo tipo de recursos para conseguir la mayor cantidad de productos posible en una parcela. E incluso utilizan sin ningún tipo de escrúpulos productos químicos en abundancia para producir la mayor cantidad de productos posibles. No olvidéis que en algunas ocasiones la agricultura tiene como amenaza las plagas de animales, plagas de insectos que pueden comerse los cultivos. Por eso, para evitar que estos animales, estos insectos se puedan comer los cultivos, los agricultores utilizan productos químicos para intentar acabar con estas posibles plagas. El problema es que estos productos químicos son muy fuertes y en algunas ocasiones llegan incluso hasta afectar a la calidad de los productos que consiguen a través de esta agricultura productivista. De modo que la calidad en algunas ocasiones es bastante menor. Al contrario pasa con la agricultura ecológica. Esta agricultura ecológica es una agricultura que si bien puede utilizar maquinaria avanzada, es cierto que en ningún caso utilizan productos químicos que puedan afectar a la calidad de los productos, de modo que se consigue un tipo de tomates, cebollas, hortalizas, entre otras cosas, de mayor calidad, incluso con un sabor mucho mejor. Viscoso, pero sabroso. Bueno chicos, hemos visto ya todo lo que tenemos que saber acerca de la agricultura. Es muy importante que conozcáis los sistemas de cultivo y saber diferenciar, por ejemplo, lo que es una agricultura intensiva e extensiva, una agricultura de regadío y de secano y una agricultura de monocultivo y de policultivo. Es muy fácil y muy sencillo a la hora de identificarlo en una fotografía. De hecho, practicaremos sobre eso en el comentario de paisaje rural. Por otro lado, también tenemos que saber que la agricultura no es la misma en todos los lugares del mundo. En los países ricos tiene un tipo de agricultura mucho más desarrollada, como hemos visto, con características que destacan sin duda el uso de maquinaria, el uso de productos químicos para intentar conseguir la mayor cantidad de productos posible. Muy del revés y muy diferente a la agricultura de los países más empobrecidos, donde la agricultura es menos avanzada, menos tecnológica y por tanto la cantidad de productos que se obtienen es mucho menor. Casi siempre se utilizan los productos que se obtienen para el autoconsumo, es decir, para que el propio agricultor pueda alimentarse de lo que produce.
Muy bien, nos veremos en el siguiente vídeo, que estudiaremos la ganadería. Sin embargo, antes practicaremos en clase el comentario de paisaje rural. Es un apartado muy importante de este tema, así que no lo olvidéis y practicad, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!